Universitaria FM 94.5 presenta Hablando con Psicología, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de La Serena, patrocinado por la Facultad de Humanidades, cuyo propósito es informar, orientar y educar a la comunidad regional en asuntos de interés psicológico. Conduce el psicólogo Mauricio Cerda Veroiza. Buenas tardes, queridos auditores. Estamos una vez más en Hablando con Psicología, este programa que emitimos cada 15 días, en el que el Departamento de Psicología quiere llegar a la comunidad, quiere llegar a ustedes, a todas las personas que nos sintonizan, que nos escuchan en este horario. En esta ocasión tengo que confesarles algo, y tiene que ver con que en esta oportunidad hemos grabado el programa. Está siendo emitido días después de que fue realizado, y es a partir de lo que fueron las terceras jornadas de psicología clínica del ELQUE organizadas por nuestro departamento, que estuvieron dedicadas al tema del mindfulness o atención plena, un tema reciente, un tema de vanguardia en la psicología, en la medicina, en la educación incluso. Y en esta oportunidad, con motivo de estas terceras jornadas, hemos tenido como invitados a varios especialistas nacionales, y entre ellos a Sebastián Medeiros, un psiquiatra que viene desde Santiago y que es una de las personas que lidera este nuevo campo en nuestro país, y lo tenemos como invitado entonces en esta ocasión. Sebastián, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Saludos a todos. Vamos al grano. ¿Qué es el mindfulness? ¿Qué es la atención plena? Sí, mira, es interesante poder encontrar una definición, porque eso nos ayuda a comunicarnos entre nosotros. Sin embargo, mindfulness es algo, más bien, es una experiencia, entonces es algo preconceptual, antes o más allá de los conceptos, y tiene que ver con la capacidad que todos los seres humanos tienen de darse cuenta y estar presente con lo que está pasando en el momento presente, en su cuerpo, en su mente y a nivel emocional, y en relación con otros también. Y una forma particular de darse cuenta y prestar atención a eso, que tiene que ver con no querer que lo que está pasando cambie o sea modificado o sea manipulado. Entonces, soltando juicios o soltando evaluaciones. Y ese ingrediente parece que es muy importante: no hacer juicios, no hacer evaluaciones, dejar las reflexiones en suspenso, sí, en lo posible. Sí. Es una sugerencia, es muy difícil. Yo creo que se podría reemplazar la palabra sin juicios con reconociendo los juicios que hago y suspendiéndolos, porque si tengo un dolor, si tengo una angustia, la mente va a agregarle cosas, va a agregarle no me gusta, que lata, porque, pero la medida que yo puedo reconocer que eso es agregados, quizá puedo, no sé, hacer que la experiencia no se expanda tanto cuando le agregamos más juicios. Entonces, suspender podría ser una palabra interesante, ¿no es cierto? Como, o sea, en el mindfulness se hace algo así como mirar la experiencia tal como es y tratando de solo mirarla tal como es. Sí. Y es una mirada de la experiencia que es quizás es una mirada amorosa, ¿cierto? Ajá. Porque yo puedo mirar mi experiencia como con los brazos cruzados o con una actitud crítica. Entonces es un prestar atención. Eso no es mindfulness. Eso sería lo habitual. Lo miras críticamente. Es habitual. Siempre que si tenemos algo difícil o algo que no nos gusta o que no sale como queremos que salga, se echa a andar esta cosa que tenemos en la mente que evalúa, que enjuicia. Así funcionamos, así estamos cableados. Y sobre todo cuando hay algo difícil,
eso es más fuerte. Entonces, ¿cómo poder mirar las cosas que están pasando? Ah, mira, están estos pensamientos, está esta emoción, esto está ocurriendo en el cuerpo, con esta característica de curiosidad, sorpresa, apertura, gentileza, que es distinto a batalla, juicio, críticas habituales, ¿cierto? Y pareciera ser que en ese gesto hay algo de la experiencia que se hace más llevadera. Ajá. Sobre todo cuando una experiencia de dolor físico, de dolor emocional, etc. Cuéntanos más de eso, porque cuando te das cuenta entonces de la experiencia tal como es, amorosamente, sin juicio, ¿qué es lo que ocurre? ¿Se hace más llevadera? ¿Qué otras cosas pasan? ¿Por qué estará siendo un asunto tan investigado últimamente? ¿Cuáles son los beneficios que trae cultivar esta forma de estar con la experiencia? Hay algo que tiene que ver con la diferencia entre dolor y sufrimiento, que desde la perspectiva de mindfulness se plantea que el dolor es algo inevitable de estar vivo o de la condición humana. Entonces todos tenemos momentos relacionales que no están ok con lo que queremos, todos tenemos dolores físicos, emocionales. Eso es parte de tener un cuerpo, de tener, no sé, una mente. Y lo habitual es que frente a lo que no nos gusta, frente a lo que es difícil, resistimos, rechazamos, no queremos que eso esté pasando. Y es algo bastante biológico, es como sacar el dedo de una llama, ¿no es cierto? Hay algo ahí que no me gusta y salgo. Y lo mismo hacemos con las cosas que nos están pasando en el cuerpo, en la mente, en las emociones. Evitamos tocar eso y resistimos, y la resistencia puede ser a nivel corporal, nos cerramos a la experiencia, puede ser emociones secundarias que aparecen, o juicios, o pensamientos que tienen que ver con qué va a pasar en el futuro, o críticas, o pensamientos de culpa. Y esa forma de relacionarnos con el dolor, esa resistencia que le ponemos como para que no esté, hace que sufrimos, hace que suframos. Entonces, el sufrimiento sería una forma de relacionarnos con el dolor inevitable, basado en la batalla, en resistir, en no querer que las cosas sean como están siendo. Y hay algo ahí que se va haciendo más tolerable en la medida en que yo puedo como mirar la experiencia y disecarlo un poco. O sea, puede haber un dolor, pero se hace más tolerable en la medida en que yo no le agrego capas de sufrimiento agregado, que se llama, ¿sí? Estamos conversando con Sebastián Medeiros, psiquiatra especialista en mindfulness o atención plena, y vamos a continuar la conversación con él luego de esta pausa musical en la que vamos a escuchar una canción de Jorge Drexler. No pienses de más cuando te quedes sola. No pienses de más, no dejes pasar las horas. La vida es así, cambia el viento, cambia la estación. No siempre se encuentra una razón. No pienses de más, no pienses de más, no pienses de más. No esperes de mí que venga y te lleve lejos. No esperes por mí, yo no puedo dar consejos. No me hagas hablar, no te traigo más que esta canción. Yo no entiendo ni a mi corazón. No pienses de más, no pienses de más, no pienses de más. No pienses de más, no pienses de más, no pienses de más. No me escuches, que no ves que estoy dolido. No me sigas, yo también estoy perdido.
todo se ve mirando por una lupa. No todo se ve, no sé de quién fue la culpa. Nunca lo sabrás, cambia el viento, cambia la estación. No siempre se encuentra una razón. No pienses de más, no pienses de más, no pienses de más. No pienses de más, no pienses de más, no pienses de más. No pienses de más, 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 no pienses de más. Bien, continuamos la conversación con Sebastián. Les pedimos disculpas sí a nuestros auditores porque quizás escuchen unos sonidos que habitualmente no hay. No estamos haciendo esta grabación en la radio, la estamos haciendo in situ. La verdad es que es una grabación que hicimos días atrás de cuando está siendo emitida. Nos arrancamos con Sebastián aquí al lugar en el que está teniendo lugar las terceras jornadas dedicadas al tema del mindfulness, y estamos haciendo esta grabación no con la calidad de sonido habitual de la radio, pero el contenido esperamos que sí sea de gran calidad como lo está resultando. Sebastián, cuéntanos cómo llegaste en lo personal y cuál fue tu formación en lo profesional respecto al mindfulness. Sí, mira, momentos ahí a mis 20 años, más o menos, de mucha confusión, de mucha angustia, en donde no veía mucha salida. Tuve el regalo o la oportunidad de tener un ser familiar muy cercano, un tío, que en ese momento había tomado la decisión de retirarse de la ciudad y vivir una vida más bien contemplativa, donde él junto a su pareja practicaban la meditación Zen, y me escapaba los fines de semana y era una especie de oasis. Ajá. Un lugar donde no tenía yo que transformarme a mí mismo, podía empezar a aceptarme, podía empezar a observar mi mente. Entonces, junto con los diálogos que teníamos de la vida, tenía él una salita donde había cojines y nos empezábamos a sentar. Y las primeras veces que yo me senté en un cojín, en quietud, bueno, ahí empecé a darme cuenta que mi mente se las traía en cuanto a enredarse, a batallar, luchar, apurar, todas esas cosas. Y eso es uno de los primeros descubrimientos que son interesantes, como wow, mi mente tiene una cosa, anda sola y por lo general anda perdida, anda atascada. Y eso, mirar eso por primera vez es bastante interesante, ¿no? Que le ocurre a todos, pero es lo que se descubre cuando se empieza a hacer este tipo de práctica. Es lo que se descubre. Sí. Y al mismo tiempo la ¿sí? práctica va permitiendo como ir, no sé, focalizando la atención, por ejemplo, la respiración, volviendo al cuerpo. Al volver al cuerpo a veces me doy cuenta que bajo esa cháchara mental muchas veces hay una emoción dolorosa que está ahí, y entonces la práctica invita a acoger eso, amistarse con esa experiencia. Y entonces ahí partió un camino de meditación que estaba muy separado de mi formación profesional. Entonces, mi formación profesional iba en ese entonces por la medicina, después hice psiquiatría, estuve viviendo en Francia, y siempre eran dos cosas muy, muy divorciadas. Uh-huh. Y que... Sí, además te interrumpo un poco porque el desarrollo del mindfulness, sobre todo en Chile, es una cosa bastante reciente. O sea, hace 20 años de eso no se hablaba ni se hacía nada acá en nuestro país. Se estaba empezando a hacer harto afuera, pero no acá en Chile. O sea, ni siquiera había mucha posibilidad, yo creo. Pero te formaste en el extranjero. ¿Cómo fue eso? Me formé en el extranjero en psiquiatría. Ajá. Haciendo mi especialidad, digamos. La psiquiatría clásica, tradicional. Uh-huh. y en ese entonces era política o académicamente incorrecto hablar de este tipo de prácticas, uh-huh. que si bien tienen 2500 años,
el establishment de la academia no las miraba como esotéricas, místicas, algo... Había una especie como de mirada escéptica y burlona también, ¿no es cierto? Como, ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando aquí del 2003, esa época, 2003, en Francia, sí. En Francia. Considerando que en Francia había vivido Francisco Varela, un neurobiólogo chileno muy importante que sirvió en este diálogo entre ciencia y prácticas contemplativas de tradiciones espirituales. A pesar de eso, el impacto de Varela no fue inmediato en Francia, y en esa época se vivía las típicas peleas entre los biólogos, los psicoanalistas, los conductistas, etcétera, como cada uno defendiendo su capilla. Y este espacio como de prácticas personales o que estuvieran ligados a algo más religioso en su origen, era mirado muy mal, digamos, como algo así, medio poco serio, digamos. Uh-huh. Y ocurrió el 2008, yo ya no vivía en Francia, que Kabat-Zinn, que fue un biólogo que introdujo estas meditaciones o este tipo de prácticas en el contexto de salud, él viaja a Francia y ahí se echa a andar un poco la cosa en ese país. Uh-huh. Sí, lo interesante, tú aludiste a que, claro, estas prácticas tienen 2500 años. Fueron tomadas del budismo. El budismo tiene 2500 años de antigüedad. Pero lo interesante es que ahora último, en los últimos 15 años, 20 años, en la última década, dependiendo de qué esté hablando uno específicamente, ha venido tomando fuerza, y Kabat-Zinn fue uno de los primeros que demostró científicamente el valor y la utilidad de la atención plena. Entiendo que así fue, y tú estuviste justo en Francia, entonces en el momento en que allá se produjo esta apertura del mundo académico, del mundo científico, por la investigación científica que ya demostraba la utilidad, pero que no era todavía muy ampliamente conocida. Sí, importante quizás recalcar el mérito de Kabat-Zinn, porque él era un biólogo que trabajaba, biólogo molecular, pero que tenía una... Norteamericano, sí, de Massachusetts, de esa costa. Sin embargo, él, siendo biólogo, tenía ya desde los 60 contactos con maestros budistas que vivían en Estados Unidos, muchos refugiados del Tíbet, muchos refugiados de Vietnam, etc. Entonces, John Kabat-Zinn tenía en su vida ya una práctica meditativa establecida, y trabajando en un hospital y conversando con los doctores le preguntaban, bueno, pero sí, tenemos un 20% de pacientes que andan bien, pero el resto, pacientes crónicos, ¿no es cierto? Entonces ahí Kabat-Zinn, comprendiendo lo que ocurre en la meditación, que es un sentarse, ver cómo funciona la mente, cómo batallo con lo que me pasa, tuvo la idea de qué pasa si esta forma de relacionarnos con nuestros dolores, con nuestro estrés, comprender por qué sufrimos, lo llevamos a un hospital, que es un lugar donde todos lo están pasando mal. Y ahí hubo esta visión de, wow, esto puede ser parte de la medicina, parte de los tratamientos, y empieza entonces este interés por investigar, ¿cierto? Empezó a crecer. Ahí empezó a crecer. Bien, vamos nuevamente a una pausa musical. Vamos a escuchar un tema muy tranquilo, muy sereno del músico alemán Georg Deuter.
Acabamos de escuchar, como decía al anunciarlo, un tema muy, muy sereno. Y tú habías alcanzado a decir, Sebastián, hablaste de Kabat-Zinn, cómo él había demostrado los resultados. ¿Cuáles son los beneficios científicos que se han encontrado? Ha habido mucha investigación en la última década, recién en la última década, que han demostrado una variedad de resultados. ¿Qué es lo que ocurre cuando se practica el mindfulness? ¿Cuáles son los beneficios para las personas? Sí, hay muchos estudios y uno puede ver gráficos que muestran cómo cada año son 500 artículos científicos nuevos que dan cuenta de un nuevo beneficio o de un nuevo mecanismo que explica el beneficio. En general lo que se describe es se logra mayor calma mental, se logra mayor concentración, se logra mayor capacidad de regular y tolerar las emociones, hay mayor conciencia corporal, mayor conciencia de emociones que a veces subyacen a las conductas interpersonales. Y eso a nivel como más clínico o conductual, y hay muchos estudios que dan cuenta de cambios a nivel de funcionamiento y de estructura del cerebro, ¿cierto? Áreas que tienen que ver con esta función. Entonces hay un sustrato más neurobiológico de esto que uno puede apreciar en la clínica. Otra línea de estudios muy interesante es no solo centrarnos en el cerebro, sino ver qué pasa a nivel del cuerpo, y ahí es interesante ver cómo cultivar ciertos estados mentales de ecuanimidad, de claridad, de calma, tienen una resonancia en cómo otros sistemas del cuerpo se regulan, por ejemplo el sistema inmunológico, ¿cierto? Y ahí hay estudios que están ahora mostrando incluso que ciertos estados o cultivar ciertos estados mentales también generaría las condiciones para que ciertas moléculas o ciertos genes se expresen o no. Entonces un impacto de los estados mentales a nivel de qué genes se van a producir y qué sistemas se van a regular. Entonces es bastante interesante. Yo creo que eso es bien sorprendente, además me imagino como hallazgo, yo no lo conocía, digamos. Es muy interesante y da cuenta de cómo la mente no está separada del cuerpo, ¿no es cierto? Y la célula y el núcleo se bañan en un ambiente de sangre y de líquidos que pasan por el cerebro, y en el cerebro están las emociones y los pensamientos. Y cómo todo ese ambiente determina al final. Sí. Y clínicamente entiendo que se han encontrado buenos resultados buscando el alivio, el tratamiento de trastornos ansiosos, de trastornos depresivos, incluso de enfermedades, comillas, físicas como la psoriasis. Me parece que se han hecho también algunas aplicaciones en tratamientos de apoyo del cáncer. ¿Puedes contarnos algo al respecto también de qué pasa con las poblaciones clínicas? Sí, cuando una persona está con una enfermedad, ¿cierto? Eso en sí es una amenaza, ¿sí? Y la forma como yo percibo esa amenaza tiene que ver con peligro. Entonces se activan una serie de cascadas del sistema nervioso simpático, de batalla, lucha, huida, y que tienen que ver con que hay algo que nos está amenazando. Eso puede ser algo mental, físico, de la piel, anímico, pero toda esa experiencia puede ser percibida como una amenaza y contribuir a generar este estado de estrés, ¿cierto? O de batalla contra esto. Y la práctica mindfulness ahí lo que hace es cómo poder relacionarnos con esas situaciones vitales, emocionales, corporales, con curiosidad, que es lo opuesto al miedo y a la aversión, con amabilidad, con gentileza. Y algo ocurre, que el sistema de alarma frente a todo tipo de amenazas se va regulando y pasamos a algo más calmo, en donde los resultados tienen que ver con que se regulan vías, digamos, biológicas, se regulan vías inmunológicas, se regulan vías que están a la base muchas veces de muchos trastornos mentales, físicos, somáticos. Sebastián, cuéntanos un poco del trabajo que haces. Tú estás, por una parte, participas en un proyecto de abordaje de la depresión, que es el trastorno emocional de mayor prevalencia en Chile, en la Universidad Católica, y también privadamente tienes un centro, el Centro de Mindfulness y Medicina.
¿En qué programas, en qué aplicaciones concretas te desenvuelves? ¿Qué te ha tocado hacer? ¿Qué resultados te ha tocado ver? Sí, mira, ahí estamos haciendo cursos de 8 semanas de mindfulness para la reducción del estrés y mindfulness para la prevención de la depresión. Y también una colega, Pilar Mardones, hace un taller para padres y crianza. Entonces, una crianza consciente donde puedo yo conectarme con mi hijo, con mi hija, conectarme con mis emociones durante ese encuentro, regular el encuentro. Que hay toda clase de emociones aquí a Toda clase. Entonces, es interesante. Entonces, tenemos programas más preventivos y otros programas más de tratamiento cuando ya se ha desencadenado una condición, digamos, una disregulación de algo. Junto a eso hacemos algunos cursos que tienen que ver con psicología clínica, neurociencia, y estamos en asociación con el Instituto Milenio investigando de qué manera nuestras capacidades de regular nuestras emociones se ve favorecida o no, cómo nuestras funciones estructurales de la personalidad, nuestra capacidad de diferenciarnos, de tolerar ciertos estados emocionales, puede verse beneficiada por la práctica mindfulness, sobre todo en sujetos vulnerables a depresión. Uh-huh. Bien, se nos fue el tiempo, lamentablemente. Vamos a tener que cerrar en 30 segundos, pero parece ser que hay un futuro promisorio para el mindfulness. ¿Cómo lo ves eso en Chile? Yo creo que hay gente que está tomando hallazgos científicos. Recordemos que estamos en una cultura en donde hay que ver para creer, a pesar de que son prácticas milenarias. Hay algo que la ciencia respalda, está bien. Yo creo que yo veo cierto optimismo, hay apertura por la gente, hay apertura por parte de colegas, hay apertura por parte del sistema educativo, y la pregunta es hacia dónde queremos ir como sociedad, hacia dónde queremos ir como individuos, queremos contribuir a que las cosas sean más armónicas o queremos contribuir a que las cosas sean más destructivas. Muy bien, muchas gracias Sebastián por estar acá. Nos despedimos en esta ocasión y esperamos encontrarnos nuevamente con ustedes, nuestros queridos auditores, en 2 semanas más a las 2 de la tarde para volver a hablar de un tema que pueda ser de valor y de interés para ustedes como auditores. Muchas gracias y saludos a todos. Universitaria FM 94.5 presentó Hablando con Psicología, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de La Serena, patrocinado por la Facultad de Humanidades, cuyo propósito es informar, orientar y educar a la comunidad regional en asuntos de interés psicológico. Conducción a cargo del psicólogo Mauricio Cerda Veroiza. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora y o de la Universidad de La Serena. Universidad de La Serena. Universidad de La Serena.